Hola, mi nombre es Carlos Galindo. Quisiera compartir con ustedes mi presentación sobre el proyecto final de estrategias defensivas y ofensivas, analizando el caso de vulneración de datos de Equifax. Antes de iniciar, quisiera dar un poco de contexto sobre el caso. Equifax es un buró de crédito estadounidense que recopila y almacena información de más de 800 millones de personas y más de 88 millones de empresas alrededor del mundo. En septiembre de 2017, Equifax anunció que había protagonizado una de las mayores brechas de seguridad de la historia, habiendo expuesto a más de 200 millones de consumidores a la brecha, con un alto porcentaje de personas estadounidenses. El ataque fue realizado mediante la explotación de una vulnerabilidad en un servidor web que utilizaba Apache S-Trust. Dicha vulnerabilidad fue revelada por el US CERT el 8 de marzo de 2017. Los oficiales de Equifax se dieron cuenta del pirateo el 29 de julio de 2017 y notificaron a sus clientes o a los clientes afectados casi un mes después. La empresa indicó que el acceso desautorizado había ocurrido entre mayo y julio de ese año. Para octubre de 2019, Equifax manifestó que la brecha ya había le había supuesto a ellos los 1.400 millones de dólares en gastos. Este importe incluía, aparte de las sanciones impuestas, el pago de indemnizaciones, gastos de medidas de seguridad y honorarios legales. Para poder analizar un poco más a detalle la estrategia defensiva y ofensiva propuesta para el Equifax, es importante analizar los detalles de cómo ocurrió la brecha, cómo ocurrió la explotación de esta, evaluando los eventos en orden cronológico. Y vamos a listar acá los más importantes. Como mencionábamos, el 8 de marzo de 2017, el US CERT envió a Equifax un aviso sobre la necesidad de parchar la vulnerabilidad de Apache S-Trust. El 10 de marzo de 2017, Mandiant, una empresa contratada por Equifax para completar una investigación forense sobre la brecha, encontró la primera evidencia de la explotación de dicha vulnerabilidad dentro de Equifax. Los atacantes habían ejecutado el comando whoami para descubrir otros servidores potencialmente vulnerables dentro de la red de Equifax. Para el 16 de marzo de 2017, el equipo de seguridad de Equifax en su reunión mensual discutieron el tema de la vulnerabilidad de Apache S-Trust. Hay evidencia de que se le indicó a las personas responsables la necesidad de actualizar Apache S-Trust a las versiones que debían subir y la importancia del mismo. Se colocó o se categorizó como crítico debido a que estaba siendo explotado. Del 13 de mayo al 30 de julio ocurre la explotación de la vulnerabilidad. El 13 de mayo, los atacantes ingresaron a la red de Equifax a través de la vulnerabilidad de Apache S-Trust, que estaba ubicada dentro del entorno de ASIS, que era un sistema comercial de cara a Internet en donde las personas podían debatir información incorrecta que se encontraba en su archivo de compromiso de crédito. Este software había sido construido originalmente en la década de los 70. Después de ingresar al entorno de ASIS a través de la vulnerabilidad de Apache S-Trust, los atacantes cargaron web shells, que eran scripts maliciosos que permitían el acceso remoto a la máquina. Podían permitir la manipulación de los archivos del sistema y de base de datos, así como facilitar la ejecución de comandos del sistema, además de que proporcionaban capacidad para cargar y descargar archivos. Después de instalar los primeros web shells, los atacantes accedieron a una montura de recurso compartido de archivos que contenían credenciales de aplicación sin cifrar, almacenadas en un archivo de configuración de base de datos. Estas credenciales eran credenciales de administración. Los atacantes pudieron acceder al recurso compartido
porque Equifax no limitaba el acceso a archivos confidenciales a través de sus sistemas de TI internos heredados. Se declaró que el almacenamiento de estas credenciales era inconsistente con la política de Equifax. Aunque la aplicación de ACIS requería acceso a solo 3 bases de datos dentro del entorno de Equifax para realizar sus funciones empresariales, esta no se encontraba segmentada como en una DMZ o en una LAN restringida, y por lo mismo, como resultado, los atacantes utilizaron las credenciales de aplicación para poder obtener acceso a 48 bases de datos no relacionadas con el entorno de ACIS. En total, lograron ejecutar 9,000 consultas, de las cuales 265 regresaron datasets con información personal de los usuarios. Ninguno de los contenidos de estos datasets con información confidencial estaba encriptado en disco. Luego los atacantes ejecutaron comandos a través de una herramienta que permite ejecutar comandos y recuperar información o contenido de servidores web para transferir estos archivos del entorno de Equifax. Los archivos los prepararon en archivos de texto de 10 megabytes para poder sacarlos del entorno de Equifax. Sin embargo, nadie se dio cuenta durante los 76 días que duró el ataque que este tipo de tráfico y este tipo de comportamiento se estaba llevando a cabo. Luego, un equipo de Equifax cambió un certificado de seguridad que estaba vencido. Según los documentos obtenidos, el certificado SSL instalado en un dispositivo que monitoreaba tráfico desde Internet había estado vencido desde el 31 de enero de 2016. Debido a esto, Equifax no tuvo visibilidad del tráfico de red en torno a ACIS durante 19 meses. Equifax tampoco tuvo acceso porque no tenía activados monitoreo de cuentas privilegiadas o de comportamientos hacia recursos o activos de información críticos. No tenía activada ninguna auditoría. Entonces, fueron muchos temas y muchos detalles que se unieron para permitir una brecha de este tamaño. Entonces, para poder definir nosotros una estrategia tanto defensiva como ofensiva, consideramos que un marco de seguridad como NIST ayudaría a Equifax a comprender de mejor manera los riesgos de ciberseguridad, cómo proteger su infraestructura de red y datos, así como administrar y reducir riesgos, para que puedan alinear las iniciativas actuales e integrarlas a los procesos básicos para la defensa y la ofensiva. Según como lo define este marco, que es NIST, estos procesos básicos serían identificación, protección, detección, respuesta y recuperación. Equifax tenía políticas y procedimientos de ciberseguridad, tenía herramientas y controles de ciberseguridad implementados. Además, tenía un SOC operativo y funcional. Pero a pesar de todo ello, y de haber sido notificados oportunamente sobre la vulnerabilidad, errores de comunicación, falta de conocimiento de personal y sobre todo una estrategia de seguridad que no estaba alineada, dieron paso a una de las filtraciones de información más grandes de la historia. Adicionalmente, la administración de accesos e identidades IAM es una forma de proteger los activos de una organización, lo cual es esencial en estas iniciativas de ciberseguridad. Equifax no lo tenía y por lo mismo utilizó herramientas para encontrar activos con la vulnerabilidad
reportada y al ejecutarlo incorrectamente, nunca llevó a cabo el parcheo adecuado. Con una gestión basada en riesgos, se hubiera podido determinar y filtrar las IPs de origen, los horarios de actividad, frecuencia de actividad de los sistemas de información, con los sistemas que tenían información sensible y que eran altamente confidenciales. Además, los archivos no estaban cifrados, por lo que el cifrado y la criptografía hace que la información esté codificada y resulte inintelligible a menos que alguien conozca la clave del cifrado. En este caso, Equifax no tenía cifrado los datos de sus cuentas privilegiadas, ni tampoco tenía cifrado en disco la información confidencial. Adicionalmente, las cuentas de administración encontradas por los atacantes no estaban siendo monitoreadas. Por lo mismo, la gestión de acceso privilegiado o PAM, que es una capa de defensa en profundidad, aunada a tenerla implementada con auditoría, hubiera alertado oportunamente sobre el abuso de las cuentas de administrador que habían sido vulneradas y detectar oportunamente el ataque. A pesar de que los controles perimetrales y de análisis de tráfico hubiesen sido vulnerados. Como mencionamos, Equifax no tenía segmentación a nivel de red. Los servidores web de ASIS que tenían el aplicativo Apache Trust debían estar dentro de una DMZ y con eso evitar que los atacantes pudieran saltar de este segmento de red a los segmentos de red donde estaban las otras bases de datos donde pudieron explotar la información que pudieron obtener. Esto del lado defensivo. Ahora, considerando que la arquitectura de Equifax es bastante compleja con sistemas legados antiguos, es fundamental poder hacer una estrategia ofensiva para poner a prueba todo lo que acabamos de hablar. Toda la estrategia defensiva, sus controles y los monitoreos. La ciberseguridad ofensiva también puede obtener cierta información del marco de ciberseguridad de NIST. Esas actividades exponen las limitaciones o vulnerabilidades en la estrategia de una organización, en este caso Equifax. Por ejemplo, las pruebas ofensivas mostrarán la eficacia de las capacidades de protección, las capacidades de detección y monitoreo y las capacidades de respuesta y recuperación. ¿Cuáles pueden ser ejemplos de la estrategia ofensiva? Ethical hacking o pruebas de penetración. También una auditoría programada, frecuente, nos puede ayudar y dar ese feedback de manera proactiva sobre la eficacia o no de nuestros controles y monitoreos. Estos puntos están desarrollados en las secciones 3, 4 y 5 del informe que les estoy adjuntando. Traté de consolidar acá lo que yo considero lo más importante a incluir dentro de la estrategia defensiva y ofensiva para Equifax. Muchas gracias por su atención. Saludos.